En el nombre de Jesús, Señor, ponemos este tiempo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Si es que vamos a seguir, hermanos, con estas enseñanzas que hemos estado teniendo todos los miércoles. Así es que les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 15. Hemos estado llevando una serie de mensajes los miércoles y yo sé que ya la mayoría de ustedes ha estado aquí, así es que vamos a leer en el 15:8. 15:8 dice la palabra de Dios, la parábola de la moneda perdida. Gloria al Señor. Amén. Dice la palabra de Dios: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Vamos a ver esta parábola que solamente tiene 3 versículos y vamos a ver qué nos enseña Jesús a través de esta palabra. Dice la palabra de Dios, cuando nosotros vemos este pasaje de la moneda perdida, necesitamos ir al contexto para ver por qué el Señor estaba hablando de esta manera. Así es que vamos a analizar un poco el capítulo 15, lo que estaba hablando Jesucristo al respecto. Y en el 15:1 dice la palabra de Dios que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los publicanos, nosotros sabemos que eran personas que trabajaban para el gobierno romano en aquel tiempo como recaudadores de impuestos. Y a estos publicanos o encargados de pagarles los impuestos se les despreciaba en gran manera. El pueblo no los tenía, los despreciaba totalmente, porque ellos abusaban de ese cargo que ellos tenían para subirle los impuestos a todas las personas. Acuérdense que en ese tiempo se pagaban impuestos por las propiedades, por todo lo que tenían. Aun si tenían esclavos, tenían que pagar impuestos, y estas personas eran encargadas de recaudar esos impuestos. Entonces, como ellos abusaban, ellos por eso eran despreciados, y este tipo de gente era la que se juntaba con Jesús. También vemos que dice la palabra de Dios que pecadores para oírle. En el Antiguo Testamento a los que no vivían según la ley se les consideraba pecadores. En el verso 2 dice la palabra de Dios: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Los fariseos, también sabemos, eran los que controlaban las sinagogas y tenían el control sobre la población promedio. Eran la autoridad religiosa de ese tiempo para la mayoría de los judíos. Eran legalistas y socialmente exclusivos, y rechazaban por impuros a la demás gente. Tenían una actitud de autosuficiencia y arrogante. También estaban los escribas, que estos eran intérpretes de la ley y enfatizaban especialmente las tradiciones, y eran expertos en causas donde se acusaba a la gente de transgredir las leyes de Moisés. Nosotros vemos que estas personas murmuraban siempre estaban criticando al Señor Jesús. Nosotros lo podemos ver en los evangelios, por juntarse con pecadores. De hecho, la palabra fariseo, uno de sus significados es separados, apartados, y ellos se apartaban de toda la gente que ellos consideraban que era impura, que ellos no podían contaminarse con este tipo de gente, con estos fariseos, con estos pecadores, con estos publicanos. Por eso ellos decían: ¿cómo es que Jesús se junta con esta gente, con estas personas que son pecadores? Ellos se apartaban de todos ellos porque se consideraban a sí mismos justos.
Y en cuanto a sus enseñanzas, eran hombres que solamente enfatizaban las cosas externas, la purificación externa, contrario a lo que Jesús enseñó. Jesús enseñó la pureza de corazón. Y en Mateo 5:8 dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Gloria al Señor. Y nosotros vimos en la enseñanza pasada como un fariseo, dice la palabra de Dios, que subía al templo a orar. Y vimos en Lucas 18:11 como el fariseo puesto en pie, dice la palabra de Dios, que oraba consigo mismo. De esta manera dice: te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, pecadores, adúlteros, ni aún como este publicano, dice. Recuerden que la semana pasada vimos la parábola del fariseo y el publicano. El pastor la estuvo enseñando aquí. Entonces nosotros podemos ver cómo este fariseo estaba orando. Ahí decía: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que tengo, de todo lo que gano, todo lo que tengo. Y nosotros pudimos ver cómo este fariseo no fue al templo a orar a Dios, sino para anunciar a todo aquel que lo podía escuchar cuán bueno y cuántas obras hacía él. A estas personas les gustaba ser vistas, les gustaba jactarse de las cosas que hacían. Y nosotros pudimos ver todo eso. Pero en Mateo 23:5 Jesús les dijo que ellos hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres. Ellos aman los primeros asientos en las cenas, dice, y en las primeras sillas en la sinagoga, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Jesús otra vez puso en descubierto la hipocresía de los líderes religiosos. Conocían las escrituras, pero no vivían de acuerdo a las mismas. No se preocupaban por ser santos, sino por verse santos, a fin de recibir la admiración de la gente. Y esta palabra, hermanos, aquí nosotros podemos verla, que esta palabra no es para la gente que no conoce a Dios. Esta palabra es para nosotros, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra es para todos aquellos que tenemos a nuestro Señor en el corazón y que lo hemos aceptado. Porque el que no conoce a Dios, él primero tiene que arrepentirse, reconocerlo como su Señor y su Salvador. Nosotros que ya lo hemos recibido, estamos recibiendo la instrucción de Dios. Nosotros, esta palabra es para instruirnos cada día. Y nosotros podemos ver cómo estos fariseos, dice la palabra de Dios, Dios los exhibió de esa manera. Descubrió la hipocresía. Y hoy, lamentablemente, como los fariseos, mucha gente conoce la Biblia, pero no le permite que cambien sus vidas. Dicen que siguen a Cristo, pero no viven de acuerdo a sus reglas de amor. Las personas que viven de esta manera también son hipócritas. Y nosotros hoy debemos estar seguros de que nuestras acciones sean coherentes con nuestras creencias. Por eso Jesús condenó a los líderes religiosos. En Mateo 23:23 les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y de lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Nosotros podemos ver cómo hasta estos productos, los más pequeños que había, ellos se preocupaban por diezmar de todo eso, el comino. Nosotros sabemos qué es el comino, qué son todos estos condimentos, pues hasta eso ellos diezmaban. Pero Jesús les dijo: pero ustedes no son misericordiosos. Ustedes rechazan a las personas, a estos pecadores, publicanos y a toda la gente que ellos consideraban que no estaba a la altura de ellos. Y nosotros aquí podemos ver algo muy importante, que es posible obedecer los detalles de la ley y ser desobedientes en nuestra conducta general. Por ejemplo, podemos ser muy precisos y fieles en dar el diezmo
de nuestro dinero a Dios, de todas las cosas que el Señor nos da. Pero podemos rehusarnos a dar un minuto de nuestro tiempo para ayudar a otros. El diezmar es importante, pero el darlo no nos libra de cumplir con las otras cosas que Dios también nos ha mandado hacer. Por eso Jesús les dijo, esto es importante, pero sin olvidarse de lo demás. Mateo 23:24 les dijo, guías de ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. Los fariseos eran muy cuidadosos hasta con lo que bebían, todas sus bebidas. Ellos cuando bebían agua hasta colaban el agua con una tela. ¿Para qué? Para que no pasara nada, ni un polvito, ni un mosquito. Si usted ve Levítico, dice la palabra de Dios que estos animales eran animales impuros, estos insectos, dice la palabra de Dios, cualquier animal más de 4 patas, insectos como este, eran impuros. Entonces ellos se cuidaban de que hasta nada de eso entrara a sus cuerpos. Y si ustedes colaen hasta el mosquito, dice, pero tragáis el camello. Eran muy cuidadosos de acuerdo a los detalles del ceremonial de la limpieza, al grado que perdieron la perspectiva de lo que es la pureza verdadera. Por fuera limpios en lo ceremonial, pero por dentro corruptos en sus corazones. Acuérdense que Jesús les dijo, sepulcros blanqueados. Ay de vosotros, escribas y fariseos, 23-25 de Mateo, les dijo, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Jesús condenó a los fariseos y líderes religiosos por aparentar santidad en lo exterior y mantener en su interior corrupción, codicia. Y nosotros podemos ver que vivir nuestro cristianismo solo como un espectáculo para otros es como lavar un vaso solo por fuera. Pero cuando estamos limpios por dentro, nuestra limpieza exterior no será fingida. Por eso, cuando los fariseos y escribas murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les dijo, Lucas 5:31, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús, nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios que no le dio tanta importancia a los rituales de purificación. Él se arriesgó a contaminarse al tocar leprosos y a no lavarse como los fariseos, que habían establecido esas reglas. Él no se preocupaba por relacionarse con este tipo de personas, porque Él vino para ofrecer salvación a los pecadores, a mostrar que Dios los ama. Jesús no se alteró con las acusaciones que le hicieron. En cambio, siguió en busca de quienes lo necesitaban, sin importarle qué tan pecadores eran. ¿Y qué efecto podría causar que los demás dijeran que Él se juntaba con este tipo de gente? Lucas 19:10 dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su misión era buscar y salvar a los que se habían perdido. El amor de Dios por cada persona es tan grande que busca la seguridad de cada uno y se regocija cuando la encuentra. Jesús se relacionó con los pecadores porque Él iba al encuentro. Aquí en el capítulo 15 estamos viendo que se trata de la parábola de la oveja perdida. Él iba al encuentro de esa oveja, pecadores considerados sin esperanza, para darles las buenas nuevas del reino de Dios. Antes que usted y yo creyéramos, Dios nos buscó. Su amor sigue buscando a los perdidos hasta hoy en día. Nosotros lo podemos ver. Por eso esta parábola de la moneda perdida, Lucas 15:8, es otra de las parábolas que muestra
el profundo interés de Dios en buscar a lo que se ha perdido. Y esta vez es representada la explicación por medio de una moneda. Nosotros aquí lo podemos ver. Recordemos, analicemos algo importante aquí, que el escenario es el mismo. Acababa de contar en la parábola de la oveja perdida y luego sigue con esta parábola de la moneda perdida. Entonces ahí estaban mientras Jesús terminó de explicar esta parábola de la oveja perdida, se contempla un grupo de fariseos. Estos fariseos que en el verso 1 lo estaban criticando por juntarse con este tipo de gente y que murmuraban todo lo que hacía Jesucristo. Por otro lado, vemos a estas personas que, siendo rechazadas por estos fariseos, eran aceptadas por nuestro Señor Jesucristo. Lucas 15:8 dice entonces: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? La dracma era una moneda de plata equivalente al salario de un día para un obrero básico. Nosotros hoy podemos ver, vamos a ponerlo de esta manera, lo que se gana normalmente aquí algún obrero, al menos en la construcción, vamos a ponerle unos $100. Más o menos esto era lo que valía una moneda de estas que se habían perdido, porque dice que era equivalente al salario de un día de un obrero básico. También, según la tradición, las mujeres palestinas recibían 10 monedas de plata como regalo matrimonial, y estas monedas tenían un valor sentimental semejante al anillo de bodas. O sea que perder una era muy desesperante para esta mujer, ya sea que sea por ese valor sentimental que tenía, o ya sea que lo necesitaba para el sustento diario de su familia, de sus hijos. La cosa es que Él les narra esta parábola para que vean cómo esta mujer, dice la palabra de Dios, si pierde una moneda de estas, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Si nosotros vemos en ese tiempo, las casas eran unas casas que estaban hechas de barro, de arcilla, de adobe, de tierra, de ladrillos cocidos al sol. Y tenían unas ventanas muy pequeñas, o sea que el interior era muy oscuro, no había tanta luz. Y si la perdía de noche, pues lógico, tenía que encender esa luz para poder buscar. El piso era de tierra, no había los pisos como hoy. Yo recuerdo que en mi casa, cuando yo era niño, también el piso era de tierra. Mi mamá siempre perdía algo también, nosotros perdíamos todo, lo levantábamos ya sucio, porque no teníamos un piso limpio. Entonces esta mujer tuvo que encender una lámpara porque estaba oscura y había perdido algo valioso, y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Una moneda que, aunque estaba perdida, no había perdido su valor, y mientras no fuera encontrada, para nada era útil. Así podría ser un billete de $100 que usted tenga perdido en su casa, pero si usted no sabe dónde está, de nada le sirve. Sigue valiendo lo mismo, pero está fuera de circulación. No sirve para nada. Y nosotros podemos ver cómo, al menos yo lo puedo ver en mi vida, cómo yo estaba perdido sin Cristo. Cómo yo estaba perdido en el mundo, en un mundo perverso, que está lleno de maldad, que mi camino era directo a la perdición. Y ahora puedo entender cómo Jesucristo, dice la palabra de Dios, porque Él está enseñando la importancia de buscar a los que estaban perdidos. Así como esta mujer, como dice la palabra de Dios, que enciende una lámpara, barre, limpia, busca con diligencia hasta encontrarla. Y usted y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y para nada éramos útiles en el reino de Dios. Nosotros no conocíamos nada de Él, nosotros no sabíamos nada de Él, yo no sabía nada de Él, pero se encendió una luz,
Esta lámpara de la que está hablando esta mujer aquí, la lámpara que encendió esta mujer, pero se encendió una luz que fue por medio del Evangelio en nuestras vidas. ¿Cuántos saben que la luz en las tinieblas resplandece? Y las tinieblas, dice la palabra de Dios, que no prevalecieron contra ella. Y esta luz era Jesús mismo. Por eso en Juan 8:12 dice, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 12:46 dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y nosotros podemos ver cómo estábamos perdidos sin Él, pero Dios, que es grande en misericordia, dice Efesios 2:4, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por la luz de la palabra, la luz del Evangelio. Por eso el Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es obvio que si caminamos en la noche en medio del bosque, necesitaremos una luz que nos ayude a alumbrar para no tropezar. En esta vida andamos a través de un bosque oscuro de maldad, pero la Biblia, la palabra de Dios, es la luz que nos muestra el camino hacia adelante para no tropezar. Pero quiero decirles que alguien nos habló de su palabra para que nosotros conociéramos a Jesucristo. Alguien tuvo que venir, alguien que obedeció a Dios, alguien que obedeció lo que Él dice en Mateo 28:19, ir y hacer discípulos, para que todo aquel que crea, dice la palabra de Dios, todo aquel que crea tenga esa salvación que hoy usted y yo tenemos. Y hoy a través de esta palabra, Dios también nos está enseñando que así como nosotros buscamos muchas cosas, tantas cosas materiales que a veces necesitamos y a las que les damos tanta importancia, porque dice la palabra de Dios que rápidamente, dice, si pierde una moneda, no enciende la lámpara y barre la casa, hace todo lo posible con diligencia, abajo de la cama, yo no sé, abajo de la mesa, hasta, dice no la encuentra, va y trae una escoba y empieza a barrer, empieza a buscar por todos lados, a barrer, hasta encontrarla. Cuando la encuentra, tal vez esa moneda está llena de tierra, tal vez está sucia, así como yo estaba cuando Jesucristo me rescató. Pero con esa escoba empezó a limpiar. Y sigue limpiando todo lo malo que hay en mí aún todavía. Y sigue limpiando a través de su palabra, con su palabra. Y hoy nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que tener y reflejar este amor que dice Jesucristo, que Él iba a aquellos pecadores. Aquellos les llevaba la salvación, les mostraba que había una salvación eterna. No de este mundo, que las cosas no se acaban aquí, sino que vamos a un lugar a pasar una eternidad con Él. Es lo más importante, nosotros tenemos que reflejar eso. Hoy nosotros podemos ver en las noticias y nos asombramos, bombas aquí, muertos allá, guerras y rumores de guerras y tantas personas muertas. Pero muchas veces la iglesia está dormida y nosotros no estamos haciendo nada de lo que Dios nos dijo. Dios nos dijo que lleváramos su palabra a donde quiera que vayamos. Dios nos dijo que habláramos de Él, que fuéramos la luz. Esa luz que resplandeció en nuestros corazones, tenemos que mostrarla. Tenemos que hablar a aquellos que se están perdiendo, aquellos que no conocen del Evangelio. Nosotros sabemos que en la actualidad hay más de 7,000 millones de personas en el mundo, de los cuales
el 30%, 35% se cree que son cristianos. Pero ahí en ese 35% están incluidos los testigos de Jehová, los mormones, todo ese tipo de gente, los católicos. ¿Cuán grande será el grupo de las personas que realmente han nacido de nuevo si solamente el 30-35% son cristianos? Y están incluidas todas estas denominaciones. Hay un remanente, más de la mitad de la humanidad en esta tierra no ha reconocido a su Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos los únicos que debemos de ser esa luz que dice Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo, dice. Nosotros somos la luz del mundo. ¿Cómo estamos viviendo allá afuera? ¿Cómo estamos conduciéndonos? ¿Qué estamos haciendo? Tantas personas que están allá y que nosotros no les hablamos de la palabra de Dios. Muchas veces podemos llegar al punto de considerarnos justos, como este fariseo que estaba allá al lado de aquel publicano. Justos, y que como nosotros ya estamos bien, Dios nos ha rescatado, ¿qué me importan los demás? Tal vez no es de mi clase, tal vez, quién sabe de qué país sea, no lo conozco. Muchas veces nosotros podemos caer en esto, pero nosotros debemos acordarnos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha traído. Y nosotros somos esa luz que tenemos que estar viviendo en una generación maligna y perversa, en medio de la cual nosotros debemos resplandecer como luminarias en el mundo. Nosotros podemos ver, ustedes me acompañan, ustedes pueden ver los valientes de David. Yo sé que ustedes han leído de está en 2 de Samuel 23. 2 de Samuel 23 dice la palabra de Dios. Nosotros podemos ver estos valientes. Como estos hombres, dice la palabra de Dios, que quedaron aquí sus nombres plasmados en la palabra de Dios. Pero ¿quiénes fueron estos valientes? ¿Quiénes fueron estos valientes? Si vamos a 1 de Samuel 22, primero vamos a 1 de Samuel 22. (22:1) dice la palabra de Dios que cuando David iba huyendo de Saúl, dice que huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres, dice la palabra de Dios. Nosotros podemos ver toda esa gente que era desechada, todos aquellos que estaban en amargura y aflicción de espíritu, todas esas personas que eran rechazadas, como estos publicanos y pecadores, todos estos hombres que la única esperanza que ellos podrían tener era que David fuera hecho rey, para ellos poder tener una esperanza. Y nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios que dice que más de 400 hombres juntó, más de 400 hombres anduvieron con él. Pero en 2 de Samuel 23 solamente nosotros podemos ver que no están los nombres de esos 400, más de 400, sino solamente unos cuantos. Nosotros podemos ver que no son muchos los que están aquí mencionados. Pero a mí me llama la atención uno en el 23:11, donde dice la palabra de Dios que uno de esos valientes fue Sama, hijo de Age el Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas
y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Nosotros podemos ver que muchas veces a las gentes que nosotros podemos despreciar, a los que a lo mejor a nuestros ojos son pequeños, como el ignorado David, son los que cuando reciben la palabra creen, se afirman, Dios los levanta. Dios los levanta para su honra y gloria. Estas personas yo puedo ver cómo estaban perdidas. Nadie daba nada por ellos. Nadie daba nada por ellos, pero hicieron cosas, creyeron que sus nombres están aquí en este libro, los nombres de cada uno de ellos. Hoy hace falta que se levante una iglesia que realmente testifique de que Jesucristo vive, de que Jesucristo es real, de que Jesucristo es verdad. Hoy celebran este acontecimiento en todo el mundo. Nosotros podemos ver que en nuestros países hay fiesta, aún aquí en Estados Unidos se habla de Jesucristo, de la pasión de Jesucristo, pero no están hablando el mensaje, la realidad, a qué fue a lo que vino. Que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Él nos vino a rescatar de donde estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Él vino a resplandecer en nuestros corazones. Él nos levantó de donde estábamos perdidos, del lodo cenagoso, dice la palabra de Dios, donde nadie daba nada por nosotros, donde nadie daba nada. Mas sin embargo, Él envió a su Hijo Jesucristo, que dio su vida por cada uno de nosotros. Hoy hace falta gente valiente, como estos valientes que dice la palabra de Dios de este hombre, que todos huían, que cuando todo el pueblo había huido, Él se paró y dijo: no, yo voy a defender este campo. ¿A qué Dios te ha llamado? ¿A qué Dios nos ha llamado? A hablar de las grandezas de Dios. ¿Qué dice ese canto? Somos el pueblo de Dios. Primera de Pedro lo dice. ¿Llamados a qué? A hablar de las grandezas de Dios. Lo podemos cantar y es un canto hermoso, porque le damos la gloria al Señor. Pero ¿cuántas veces lo hemos vivido? ¿Cuántas veces estamos hablando de las riquezas? Puede haber amigos de nosotros perdiéndose y nosotros decir: yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Cuánta gente se está perdiendo? Y nosotros no los alumbramos con la luz del Evangelio. En el libro de los Hechos se ha estado enseñando que a los apóstoles los amenazaban a hablar de la palabra de Dios. ¿Y ellos qué decían? Cuando los azotaban, se regocijaban porque era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice la palabra de Dios. No importa lo que te hagan, no importa lo que te digan. Tal vez te digan que eres un religioso, tal vez te dicen tantas cosas que te podrían decir, pero si tú has creído en el llamado que Dios te ha hecho y cuál es el propósito que Él tiene en esta tierra, en este lugar donde te ha puesto, hoy tú tienes que levantarte, tienes que resplandecer, y tú tienes que levantarte como estos valientes y decir: Cristo vive, Cristo vive. Él me ha dado vida, Él me ha dado vida en abundancia. Es triste que nosotros hoy nos podamos parecer a estos fariseos. Muchas veces que podamos tener esta actitud, mucha palabra de Dios, mucho conocimiento, tal vez podremos tener institutos, tal vez podemos tener un diplomado en teología, en escatología, en tantas cosas. Pero ¿de qué nos sirve tanta palabra si muchas veces lo poco que sabemos no lo estamos viviendo? ¿De qué nos serviría? Y Dios nos habla y nos confronta cada día cuando nosotros venimos a esta palabra. Y esta palabra es una palabra que cuando la lees, la comes, es miel a tu paladar. Pero cuando está ahí adentro y no la sacas, quema tus huesos, dijo Jeremías. Quema tus huesos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la hables. Porque Dios quiere que la hables, que la compartas,
que la lleves, crean o no crean, dice la palabra de Dios. Tú cumple tu ministerio, predica la palabra, le dijeron a Timoteo. Y eso es lo que nosotros hoy debemos de hacer, llevar la palabra. Sabemos a quién le estamos sirviendo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy más que tanto conocimiento, más no importa el lugar de donde Dios nos haya traído, Dios quiere servidores fieles, fieles a su llamado, fieles a lo que Él nos ha encomendado. Que nosotros no nos vayamos a decaer. ¿Por qué? Porque vemos tantas cosas que pasan, lo que nos dice, no, nuestra fuerza, nuestra fortaleza nos la da nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Si nosotros quitamos nuestra mirada de Él, nosotros vamos a desmayar. Cuando nosotros nos aferramos a las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, créame que el Señor hace todas las cosas. El Señor hace todas las cosas. Y nosotros podemos ver cómo en la entrada triunfal, estamos viendo la semana pasada, el domingo pasado, perdón, todos, dice la palabra de Dios, que cuando Jesús iba entrando, todos le tendían sus mantos. Cuando iba acostado en aquel pollín, metían sus mantos y le aplaudían. Y los fariseos que estaban ahí, en Lucas 19:40 lo dice, que cuando todos lo aclamaban, dice la palabra de Dios, 19:40, en el libro de Lucas 37, vamos a leer desde el 37. Dice que cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y entonces los fariseos, dicen, de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Las piedras clamarían. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de los que estamos aquí podremos decir: mientras yo esté aquí, las piedras no van a hablar, porque yo voy a hablar lo que Dios me ha mandado que hable? ¿Cuántos podemos hacer y levantarnos y decir que vamos a hablar de las grandezas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros? Estábamos perdidos, dice la parábola, como esta moneda, y cuando la encuentra, dice la palabra de Dios, que reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así como nos encontró a cada uno de nosotros, así como encontró esta oveja perdida, os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ojalá que cada uno de nosotros podamos ser parte de llevar esa palabra, y que así como hubo fiesta en los cielos cuando una vez usted y yo reconocimos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros podamos ser instrumentos para que siga habiendo gozo allá en el cielo por un pecador que se arrepiente, dice la palabra de Dios. Por un pecador que se arrepiente. Hoy la gran necesidad que hay en este mundo que se está perdiendo es la palabra de Dios. Pero es de esos hombres valientes que se levanten y que digan: yo estoy dispuesto, hoy me voy a levantar y voy a hacer lo que tú me has mandado. Hoy lo voy a hacer y no me importa lo que se interponga. Yo sé que el Señor es más grande que todas las cosas, y Él es el que me va a dar la fortaleza para seguir adelante. Dios está esperando que tú cumplas con ese llamado que Él te ha dado. Ese propósito que Dios te dijo, es con el cual te escogió para que seas instrumento de Él para su honra y su gloria. Él quiere hombres fieles, fuertes, firmes en el Señor, que no se muevan ni a derecha ni a izquierda,
que aunque vengan las luchas, que aunque vengan las pruebas, aunque venga lo que venga, nuestra seguridad está en Jesucristo. Nuestra seguridad está en Jesucristo. Hoy necesitamos del Señor cada día más. Hoy necesitamos de Él. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 22:30, que cuando Jehová iba a mandar un juicio a esos lugares, porque Él les había, era tal el grado de la perversidad que había ahí, y dice que Él dijo: voy a mandar los juicios, voy a mandar los juicios, pero antes de mandarlos, dice la palabra de Dios en Ezequiel 22:20, 22, si lo podemos ver, 22:30, perdón. Cuando dice el 29, dice 29 dice que el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, y hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Todo eso se estaba viviendo en ese tiempo. Dios iba a mandar juicios a ese lugar. Y el 30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. En otra versión dice: busqué hombres que estuvieran dispuestos a ponerse en la brecha, y no encontré ninguno. Si hubiera visto un hombre que estuviera dispuesto, Dios habría retardado esos juicios. Hoy nosotros podemos ver cómo Dios está mandando juicios en muchas naciones, en muchos lugares, y yo me pregunto si Dios podrá decir esto. Yo quisiera que nosotros que estamos escuchando esta palabra de Dios, que nosotros seamos unos de ellos, de esos que Él encuentre, que están haciendo vallado, que están intercediendo por esta tierra, por esta nación, por esas almas que se están perdiendo sin conocer a Dios, sin conocer. Dice: busqué hombres que hiciese vallado, que se pusieran en la brecha, que dijeran: quiero servir al Señor, estoy dispuesto, venga lo que venga, como aquellos apóstoles que no les importó dar su vida, que no les importó ser maltratados, ser robados, ser golpeados, ser puestos en prisiones, tantas cosas que les hicieron. Pero ¿qué? La iglesia hasta el día de hoy se ha mantenido. ¿Por qué? Porque hubo hombres dispuestos a llevar su palabra. Hubo alguien dispuesto que le llevó la palabra a usted y a mí. Hubo alguien dispuesto que no tuvo temor de que lo rechazáramos o que le dijéramos tantas cosas, que le insultáramos. Hoy eso mismo debemos de hacer nosotros: llevar la palabra de Dios. Llevar la palabra de Dios, que nos pongamos en la brecha, dice la palabra de Dios, que nos pongamos a interceder por todas esas personas. Pero Él no lo halló en ese tiempo. Pero hoy Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo. Él nos ha dado la vida eterna. Él se despojó de su trono y su gloria. Y dice la palabra de Dios en Juan 3:16, que Él dio su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no envió a condenar al mundo, sino para que todo el mundo, dice, todo aquel pecador se arrepienta y sea salvo por Él. Y eso es lo que nosotros debemos de llevar, es el mensaje que nosotros debemos de decir. Aún Dios hoy está dando la oportunidad de que se arrepientan. Él hoy sigue buscando esas almas, esas personas que se están perdiendo. Pero los instrumentos somos usted y yo, porque nosotros somos la luz del mundo, dice la palabra de Dios. Nosotros somos la luz del mundo. Pues nosotros pongamos en práctica eso. Nosotros vamos a ser testigos fieles de lo que el Señor nos ha dado. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Hoy usted puede ver en tantas iglesias qué evangelios se están predicando,
¿Qué evangelios se predican? Evangelios diluidos, evangelios que los llevan a uno a la emoción, evangelios que te predican mentiras. Y dices, ¿cómo es que aquel predicador está predicando eso? ¿Cómo es que ese predicador está predicando eso? ¿Sabes por qué? Porque tú que conoces la palabra de Dios, yo que conozco la palabra de Dios, no nos hemos parado en la brecha y decir lo que la palabra de Dios dice. Lo que la palabra de Dios dice, la verdad. Nosotros tenemos que hablar la verdad, les guste o no les guste, pero nosotros tenemos que hablar la verdad, que si no se convierten de sus pecados, que si no vienen a Jesucristo, que si están viviendo una vida de inmoralidad, van a ir al infierno. Es necesario aceptar a Jesucristo, es necesario arrepentirse de los pecados, es necesario reconocerlo. ¿Para qué? Para que no se pierdan. Muchas gentes no les va a gustar esta palabra, pero es la verdad y es lo que el Señor nos ha mandado a hablar a usted y a mí. Y no importa lo que nos vayan a decir, pero si uno se salva, dice la palabra de Dios, que va a haber gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta, y la gloria sea para el Señor, porque usted fue ese instrumento que se dejó usar para llevar esa palabra, para llevar esa palabra. Tantas cosas nos pueden acontecer a nosotros en esta vida, tantos rechazos, pero nosotros vemos cómo Jesucristo no nos rechazó a ninguno de nosotros, así como no rechazó a esos pecadores, a esos publicanos, no nos rechazó a nosotros, y nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios, dice la palabra de Dios. Ese privilegio que nos ha dado, pues nosotros tenemos que llevar esta palabra a muchas personas, a muchas gentes que Dios nos ponga. Tenemos que afirmarnos en las cosas del Señor. El Señor suple todas las cosas, el Señor tiene el control de todas las cosas. Nosotros vemos a través del libro de los Hechos cómo Él protegía y sustentaba a todos los que le servían, a todos los que le servían, porque Jesucristo es el que da la fortaleza. Cuando nosotros le servimos a Él, nuestra esperanza está en Él, y Él es el que nos mantiene firmes. Él es el que nos anima a seguir adelante. Hoy, toda esta semana, hay fiesta en muchos lugares. Nosotros lo podemos ver. Esta semana tenemos la oportunidad de decir que realmente el propósito por el cual Jesucristo vino a este lugar, a esta tierra, a dar su vida por cada uno de nosotros, pero que es necesario que se arrepientan y que se vuelvan a Él. Es necesario que lo hagan, y usted y yo lo vamos a hacer, que es un mandato que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú cada día nos confrontas, Señor, a que no estemos viviendo, Señor, un cristianismo, Señor, light, que no seamos espectadores en la iglesia, que no seamos personas que solamente vengamos a ver qué es lo que está ocurriendo, qué pasó, quién vino, quién no vino. Que seamos personas que retengamos la palabra de Dios, que primero hagamos el cambio en nuestras vidas, que la pongamos en práctica para poder ser luz a los demás. Tú hoy nos has hablado a todos los que estamos aquí. Y yo te pido que me des fuerzas cada día para poner tu palabra en práctica, para poder llevar este mensaje que tú me has dado, Señor. Fortaleza, Señor, te pido. Yo sé que son cosas difíciles las que estamos viviendo. Yo sé que tantas cosas están ocurriendo a nuestro alrededor, muchas veces nos hacen desmayar, pero también sé que nuestra esperanza está puesta en ti.
Yo sé que tú nos has levantado con un propósito, el propósito que llevemos tu palabra, que demos tu mensaje, que nos afirmemos cada día en ti, que no estamos sirviendo a un Dios falso, que tú eres el Dios vivo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que hizo los cielos y la tierra. Que hoy el mundo pueda ver que hay personas que se están levantando y que no tienen miedo de hablar tu palabra. Que nosotros, donde quiera que vayamos, Señor, podamos dar testimonio de que tú, Señor, has cambiado nuestra vida, Señor. De que tú nos has rescatado. De que tú, Señor, eres grande en misericordia. Que nosotros, Señor, nos dejemos moldear por tu palabra cada día. Que nos limpies. Que nos limpies, que quites todo lo que nos estorba para seguir adelante, para que nosotros podamos ir resplandeciendo cada día más. Tu presencia en nuestras vidas empiece a reflejar y todos puedan ver que realmente tú estás morando en nosotros. Doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has rescatado, Señor, de su antigua manera de vivir como lo has hecho conmigo. Gracias porque hoy tenemos ese privilegio de que un día vamos a estar contigo, Señor. Gracias, Señor, porque no te importó dar a tu Hijo Jesucristo, que vino y sufrió y dio su vida en esa cruz por cada uno de nosotros. Derramaste tu sangre, Señor, no importando qué tan pecadores éramos, Señor, tú nos rescataste, Señor. Gracias, Señor, no tenemos con qué pagarte, Señor. Queremos servirte, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Sé tú en nosotros cada día. Que tú hoy encuentres personas valientes que se levanten a hablar tu palabra, que se pongan en la brecha, Señor, que tú puedas ver que hay personas, Señor, que han aceptado tu palabra y que han aceptado ese compromiso y ese privilegio de poder servirte a ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Yo sé que allá afuera hay luchas. Pueden venir luchas a sus hogares, Señor, con sus familias, Señor. Pero tú tienes el control de todas las cosas. Tienes, Señor, el control de todo, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Que seas tú, Señor, afirmándonos, Señor, cada día, Señor. Gracias, Señor, por misericordia, Señor. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en esa cruz, Señor. Gracias porque hoy nosotros podemos ser luz para aquellos que no te conocen. Gracias, Señor. Gracias porque estábamos con nuestra moneda perdida, Señor. Tú nos rescataste, tú nos mostraste la importancia, Señor, lo valioso que es cada persona para ti, Señor. Pues tú la creaste, Señor, y no quieres que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te agradecemos, Señor. Tú eres, Señor. Padre de su corazón. Gracias, Señor. Gracias.
Señor. Gracias. Porque yo sé, Señor, que aquí hay gente que se va a poner en medio de la brecha, que va a poner vallado, Señor, ante su familia, ante sus hijos, porque vale la pena, Señor, dejar todo por buscarte a ti, Señor, por buscar el tesoro, lo más preciado que es nuestra salvación. Que un día nuestros hijos vayamos juntos al reino de los cielos. Que un día toda la familia, la gente que amamos, nos podamos ver allá en el reino de los cielos. Pero se requiere a hombres valientes que hagan vallado, que se pongan en la brecha, porque vale la pena, tanto vale la pena que Dios hace fiesta por un pecador que se arrepiente. Oh, y cuánto más a los que amamos, Señor, nos ponemos en la brecha de nuestros hijos. Pedimos por ellos, Señor. Pedimos por ellos, Señor. Pedimos por ellos, Señor. Que tú nos ayudes. Que cuando sea el día final, un día nos podamos ver en el reino de los cielos juntos. Y podamos decir: aquí hubo, Señor, alguien que intercedió, alguien que se puso en la brecha, para que ellos puedan encontrar el tesoro precioso que tú nos has dado, la salvación de nuestra alma, la salvación y el perdón de nuestros pecados. Gracias, gracias, Señor, gracias por esta bella palabra. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque nuestros hijos, nuestra familia, estaremos juntos contigo en el reino de los cielos. Vale la pena, vale la pena ponerse en la brecha y ser vallado. Señor, despídenos en paz. Que la gracia de nuestro Señor, que la bendición de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu vaya con todos vosotros. Que Dios los bendiga. Gracias por venir a la casa de Dios.